Como personas, todos y todas tenemos una serie de derechos que deben ser garantizados por los estados. Estos son los derechos humanos y buscan ofrecernos condiciones que nos permitan realizarnos y vivir con dignidad. La educación es uno de ellos y resulta clave para el desarrollo de los otros derechos. Por eso es tan importante que ésta cuente con ciertas características esenciales. Debe haber suficientes centros educativos funcionales para cubrir las necesidades de la totalidad de la población. Los programas de estudio tienen que ser adecuados culturalmente y adaptarse a los cambios de la sociedad. Finalmente, no se puede prohibir el acceso a la educación bajo ninguna circunstancia. Lamentablemente, aunque la educación está considerada un derecho de todas las personas, esto no es una realidad. En el mundo, más de 100 millones de niños, niñas y adolescentes no tienen la oportunidad de asistir a un centro educativo. 1 de cada 4 de ellos vive en una zona de guerra. Por cada 5 personas menores de edad de familias ricas que terminan la escuela, solo 1 que vive en pobreza puede hacerlo. En América Latina y el Caribe hay 2.5 millones de niños y niñas sin escolarizar. Además, al menos 33 millones de personas no cuentan con las competencias educativas básicas. 55% de ellas son mujeres. Existen una serie de barreras que impiden que todas las personas puedan disfrutar de su derecho a la educación. Una de ellas es la discriminación, exclusión o preferencia por etnia, condición económica, sexo, religión, edad, orientación sexual, discapacidad o nacionalidad. Otras se presentan debido a las condiciones sociales, políticas o económicas que atraviesan los países. Y finalmente, pueden darse problemas de acceso, distancia o infraestructura que limitan la asistencia a los centros educativos. Eliminar esas barreras debe ser una prioridad para todos los países. Por esta razón, los estados tienen la obligación de respetar, proteger y garantizar el derecho a la educación. Pero ¿será que en El Salvador se garantiza verdaderamente el acceso a la educación? Tomando como base que la educación está protegida internacionalmente, protegida por la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 26, numeral 1, y constitucionalmente en los artículos 53 y 56, que establecen que la educación es un derecho inherente de todas y todos sus ciudadanos. Para ello, entrevistamos a la licenciada Claudia Angélica Vilanova de Vázquez, directora del Colegio Mi Pequeño Jesús, coordinadora de prácticas docentes de parvularia de la Universidad Evangélica y catedrática de diferentes universidades, para que nos explique sobre programas que garantizan el derecho a la educación. Como docente de este centro educativo, ¿para usted considera que se garantiza el derecho a la educación tal como lo regula la Constitución? Como centro de educación privado, ¿verdad? Nosotros pues garantizamos el derecho a educación. Uno, porque le damos el derecho a que tanto niños y niñas puedan asistir. Dos, trabajamos como un centro educativo laico, donde la religión no es un impedimento para que el niño también pueda venir a estudiar. Y tres, somos una educación inclusiva, donde tenemos también a niños con cualquier tipo de necesidad educativa especial. Entonces, por tal motivo, sí le estamos brindando el derecho a la educación a todo niño que pueda venir a nuestra comunidad educativa. Ante la postura que usted nos ha proporcionado en este instante, licenciada, ¿qué considera usted que hace falta para que mejore la calidad de educación primaria en nuestro país? Cuando hablamos de calidad, nos referimos a diferentes componentes, ¿verdad? Uno, si hablamos a nivel del Ministerio de Educación o de nuestro país, pues debe existir un presupuesto adecuado para poder apoyar con recursos necesarios en cada escuela, ¿verdad? En las zonas rurales y urbanas, ¿verdad? Los colegios, pues, la calidad la podemos manejar propiamente, pues, porque somos entidades autónomas, aunque regidas siempre por el Ministerio de Educación, pero podemos darnos o proporcionar nuestros propios recursos. Pero si hablamos en las zonas urbanas, el Ministerio de Educación son los indicados para dar. Dos, ¿qué otra cosa podían ellos mejorar o qué falta? Que los docentes también estén mejor capacitados.
¿verdad? Porque si no son docentes innovadores, docentes con nuevas estrategias, metodologías, no mejora la calidad. Nos quedamos siempre con la tradicional de la educación, ¿verdad? De los años 80, 90, entonces no evoluciona, no mejora, ¿verdad? Nuestro proceso también de educación. Y el Ministerio de Educación está capacitando a todos los docentes. Sí, está capacitando, ¿verdad? Hay un instituto de formación docente, se llama Infod, ¿verdad? Donde todos los docentes de escuelas públicas y privadas tenemos acceso para poder conocer todos los talleres, diplomados, ¿verdad? Que ellos brindan y son totalmente gratis. Entonces, eso mismo también puede llegar a las escuelas y gestionarlos para que ellos también sean impartidos según sus necesidades, ¿verdad? Entonces, creo que un factor muy importante es la gestión, la disposición, ¿verdad? Que también como institución educativa pueden tener para ser capacitados. Va encaminada que para darle cumplimiento a los anteriores artículos que regulan nuestra Constitución, específicamente el artículo 53 y 56, en los mismos se garantiza el derecho a la educación. Quiero saber si el gobierno saliente implementó algún programa o metas educativas de acuerdo al programa 2021, cuyo desafío consistía en reducir la tasa de alfabetización por encima del 95%. ¿Considera usted si ese programa era suficiente lo que manda nuestra Constitución de la República y la normativa internacional para garantizar el derecho a la educación? Pues sí, el programa existió. Creo que no tuvo el alcance total, ¿verdad? Considero que decir que un municipio declararlo libre de analfabetismo no puede ser porque todavía faltó. En conclusión de la entrevista, la directora manifestó que existieron muchos programas para la mejora al derecho de la educación. El programa 2021 fue muy bueno, ya que implicaba alfabetizar a los adultos para que estos apoyaran a sus hijos, pero no funcionó, y otros programas por la falta de recursos económicos, y no solo por responsabilidad del Estado, sino que también de la familia. En el campo, los padres no mandan a sus hijos a las escuelas por mandarlos a trabajar. Esto provoca la deserción escolar. En respuesta de ello, el gobierno implementó un programa en el que consistía en dar un bono a los padres para que estos mandaran a sus hijos a la escuela. Pero para que la educación sea excelente, debe existir el principio de la corresponsabilidad. Familia, el Estado y la sociedad. Familia que fomente la educación. Estado que proporcione los recursos económicos y la sociedad que apoye proyectos comunitarios. Para concluir, en El Salvador el derecho a la educación está en desarrollo. Debido a ello, aún existen escuelas que no cuentan con la infraestructura adecuada, ni mucho menos con las tecnologías que la competencia internacional demanda para el desarrollo del aprendizaje, descuidando así el fomento a la educación, olvidando que una sociedad educada se constituye como un prerequisito para un verdadero Estado de Derecho, siendo esto no solo responsabilidad del Estado, sino que debe existir una correspondencia entre familia, Estado y sociedad.